Pues posiblemente, de hecho, lo que iba a mencionar también es que no solo era el sonido de la guitarra, sino la música en general, como que el ritmo en general de la música del ska, como que le dio el nombre, ¿no? Es como si dijeras que el reggaetón, ¿no? Se hubiera llamado tumpa tumpa, ¿no? Ah, el tumpa tumpa, ¿no? El tumpa tumpa. No sé, algo así, qué sé yo, ¿no? Entonces de ahí proviene como que el origen del nombre, ¿no? De por qué le pusieron ska. Y no solo lo difícil es formar un grupo y mantenerse, sino bailar el ska, ¿no? Porque ya a estas alturas las rodillas ya no aguantan. ¿Han Y, visto alguna vez bailar al Pinocho, que es el vocalista de los Estrambóticos? bueno, eso es un remedo de baile, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas Desafinadas. Hoy estamos aquí para tener una nueva charla y hoy me acompaña, por supuesto, el Kawa. ¿Cómo estás, Kawa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien desafinados. Un gustazo como siempre. Exactamente. Y el buen Pacheco. Así, Pacheco, muy a gusto con un nuevo tema. Vamos a hablar yo creo que después del rock es mi género favorito. Ok, perfecto. Y justo este que les habla es el Big. Y como ya lo comentaba el buen Pacheco, vamos a hablar de un género musical hoy en esta charla y que es el ska, ¿no? De dónde viene esta palabra, por qué es un género, se convirtió en un género y todo lo que sabemos del tema y además nuestras experiencias con ese mismo género. Pero antes de ¿Qué empezar, decía de el Pacheco de gustos? Hablaba de otro tipo de géneros. A mí me ya gusta no. cierto género. Digo, pues cada quien, ¿no? Encuentros cercanos del tercer sexo, diría. No, oye, Cagua, dinos, ¿por qué se le llama ska? A ver. A ver, espérenme, antes de que empecemos. Ah, bueno, sí, Las porque. redes, si no saben a Sí, dónde tienes nos siguen. razón. Las redes, Efectivamente. Perdón, perdón. bueno, en todos lados nos encuentran como charlas desafinadas, en YouTube, Facebook y en los streamings de podcast. En todos lados nos van a encontrar como charlas desafinadas. Sigan el Facebook, ahí posteamos cuando salen los nuevos programas, algunos cortos y demás. Entonces, ahí estamos. Y en YouTube, pues denle like, compartan y en la campanita para que les avise cuando subimos los nuevos programas. Y listo. Entonces, ahora sí. Empecemos con el tema. ¿Por qué se llama ska? Ska, pues en Ska, primera ska, tengo ska. que aclarar que el ska, pues es un género musical, ¿no? Y que en lo personal, pues es un género que me gusta mucho, pero que no tenía el conocimiento del contexto de cómo surgió este género, ¿no? Nada más el simple hecho de que, pues existe en tal grupo y es ska, punto, ¿no? Y pues de cierta manera lo escuchaba y pues me agradaba, ¿no? Sí, es uno de los géneros que más me gusta. Y ya investigando, me di cuenta que el ska es un género, curiosamente yo no sabía esto, que el ska fue un género antecesor al reggae. Yo pensé que el reggae era el primer género que surgió dentro de todo este movimiento, pero no, fue el ska. Eso a mí sí me sorprendió. Yo pensé que era ya mucho tiempo después, pero no, fue el pionero, ¿no? Para abrir otros muchos géneros. Entonces, para poder sacar el punto de dónde surgió el nombre de ska, tendremos que entrar al tema de cómo es que surgió el ska, ¿no? Para ir a decirles cómo es que de ciertas personas, músicos dentro del género, le dieron este nombre o digamos esas teorías por lo cual el ska tiene el nombre de ska. Entonces, primero hay que mencionar que el ska es un género musical proveniente de Jamaica, ¿no? Posteriormente se fue difundiendo en varios países, ¿no? Principalmente, por ejemplo, bueno, todo lo que es el Caribe,
y después se fue a Estados Unidos y a Reino Unido. Entonces, de cierta manera hubo un movimiento fuerte, lo que era este género en esa parte del Caribe, ¿no? Principalmente en Jamaica, específicamente en la ciudad de Kingston, ¿no? En los años 50 principalmente. Entonces, ahí fue cuando surgió, se hizo más popular ya tiempo después, creo que en los 60 me parece. Entonces, hubo un movimiento en el cual hubo muchos músicos que tomaban su música regional ahí en Jamaica y que de cierta manera estaban influenciados de la música estadounidense, lo que era el rhythm and blues, el jazz, el soul, ¿no? Entonces se lo traían a Jamaica para poder hacer mezclas de esa música y tener como que su propio ambiente. Y lo hacían como si fuera un tipo sonidero, como lo conocemos aquí en México, pero digamos allá en Jamaica con ese tipo de música. Eran conocidos como los sound system, ¿no? Los sistemas de sonido que ahorita pues son conocidos como ese tipo de música, ¿no? Entonces ellos se reunían para hacer como tipo bailes, así como los sonideros, ¿no? Que conocemos, y pero mezclaban ese tipo de música. Entonces se reunían y es como de cierta manera como que parte de los inicios de cómo es que de cierta manera se fue originando lo que es el ska, ¿no? No fue como que, digamos, el origen 100%, pero de cierta manera ahí como que fue una influencia para que de cierta manera se originara el ska. Y de cierta manera también hubo un movimiento que voy a desarrollar un poquito más adelante, pero hubo como que tribus urbanas referente a este género, ¿no? Este movimiento, ¿no? Pero principalmente, hubo mucha gente que se guió de, por ejemplo, géneros afroamericanos. Hay otros géneros que la verdad no sé qué sean o qué sonidos tengan específicos, pero por ejemplo hay un género jamaiquino que se llama mento, hay otro que se llama calipso, no sé qué tipo de ritmos sean, pero muy originarios de ese lugar. Entonces, esos sí fueron como que tomados, originarios de ahí para poder hacer lo que es el ska ahorita. Entonces, no sé si ir mencionando ya lo que decías, Pacheco, de cómo es que le dieron el nombre al ska. Bueno, lo voy a mencionar de una Sí, vez. menciona a ver. Pues se supone que el ska, más posteriormente de que hacían todos estas reuniones de música, hubo músicos, principalmente bandas pioneras ya del género, ya cuando se empezó como que a consolidar un poquito, ya tenía como cierta fama, cierta reputación en los años 60. Hubo varias olas de este movimiento del ska, ¿no? De las primeras olas hubo varios músicos conocidos. Por ejemplo, hay un grupo que también fue muy conocido en esas épocas que se llama Scatalites, ¿no? Entonces, ahí provenían músicos que estaban como que ya dirigiendo a la batuta de este género. Y supuestamente dentro de muchos músicos pioneros de este género, mencionaban bueno, el bajista de ese grupo decía que se llama el bajista Craig Johnson, algo así, no sé cómo pronunciarlo, que supuestamente él mencionaba que usaba una expresión para referirse a sus amigos como Love Sky Boy, algo así, que supuestamente lo tomaba de la imitación de los que son hipsters en Estados Unidos, o sea, tomaba como la expresión de esas personas para referirse a sus amigos. Entonces, supuestamente que parte de ese, digamos, de esa forma de cómo nombrar a sus amigos es como si dijeras, ah, mis cuates, ¿no? Y que de repente surgiera ahí como que un género musical, los cuates, ¿no? O Pero, algo pero así. no, pero no era hipster, era el movimiento hippie de los 50 y los 60. Porque Bueno, los yo según lo hipsters, investigué y supuestamente decía que eran los ¿hipsters? hipsters en Tampoco. Estados Unidos, ajá. Yo pensé que Y los que, hipsters eran completamente millennials. pues quién Sí, que sabe, eran no sé. actuales, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Pues no sé a qué se referían con hipsters. Supongo que de algún modo, algún tipo de gente que le decían en ese entonces, o que actualmente, digamos, tienen como que ya el nombre Mm. más actualizado a lo que se referían a cierto tipo de gente en ese entonces, ¿no? Supongo yo.
Entonces, por ejemplo, esa era como que una teoría por el cual surgió la parte de este nombre. Otra es que supuestamente varios músicos dentro del género decían que el sonido que se genera con la guitarra, el ritmo clásico del ska, que es muy punteado, este, Yo le voy más a esa teoría porque al final pues es del cascas, ¿no? O sea, ajá, yo digo que es ese y precisamente la forma en cómo hacen la expresión de ska, es como, pues sí, y de netamente el hecho, sonido de la guitarra. ¿Alguna vez, parte de, tú te acuerdas, Vic, cuando vimos a tocar en un concierto que éramos como 15 personas a los estrambóticos, En un bar, ¿no? en Ujú. un bar como ahí como de 6 por 8 Sí. y que decías, no manches, ese toca la guitarra, es bien fácil, ¿no? Decías tú, porque nada más era el rasgueo, ¿no? Yo creo que más bien eso sí da como el origen del nombre, pienso. pues posiblemente, de hecho, lo que iba a mencionar también es que no solo era el sonido de la guitarra, sino la música en general, como que el ritmo en general de la música del ska, como que le dio el nombre, ¿no? Es como si dijeras que el reggaetón, ¿no? Se hubiera llamado tumpa tumpa, ¿no? Ah, el tumpa tumpa, ¿no? El tumpa tumpa. No sé, algo así, qué sé yo, ¿no? Entonces de ahí proviene como que el origen del nombre, ¿no? De por qué le pusieron ska. Órale. ¿Tú, Vic? Sí, bueno, yo digo, ya mencionó bastantes cosas Kawa, el origen, sobre todo el país, los años, ¿no? Que son los 50. Curiosamente sí, los Scatalites, inclusive hasta algún día se me hizo verlos, Oye, unos años. ¿son segunda generación o siguen siendo, o hay unos, original ya han de ser gente muy mayor, ¿no? Es muy mayor, también de hecho, en esa ocasión también vi a unos llamados Desmond Decker, que también Mm. tocan ska, gente ya muy grande, ¿no? Sí, Pero los sí, originarios. los originarios y me tocó verlos a los Scatalites en algún momento. Y fíjense, curiosamente me da emoción ver tocar a ese tipo de bandas, ¿no? De esas legendarias, o bueno, Sí, yo cómo los llamo no. legendarias porque dan origen prácticamente, ¿no? De los ritmos que tocaban a un género que quizá originalmente la banda no sé si piensa en decir vamos a hacer un nuevo género, simplemente ellos crean música y a partir de lo que desarrolla ya se va generando, ¿no? Pero sí me tocó verlos y adicional a lo que ya dijo Kawa, yo creo que mencionaría la parte de que justo los Scatalites y este origen del ska es Jamaica estaba en una etapa en donde estaban como en esa independencia, ¿no? Liberándose de los ingleses y muchas de las letras iban relacionadas a eso, ¿no? A la libertad. Entonces, esta parte de que siempre mencionaban freedom en muchas de las canciones iba muy relacionado a esto, ¿no? De la independencia, la libertad que tenía Jamaica en esa época y entonces de ahí surgió también, digamos, las líricas, a lo que iba relacionado el ska, era mucho eso, a sentirse libres, a hacer lo que les gustaba, porque antes no lo obtenían, ¿no? Entonces fue mucho esa liberación en esos años en Jamaica y por supuesto Kingston, que es la capital, entonces de ahí seguramente en esos entonces habrán sido unos chavos, estos cuates, que ya ni tanto, realmente ya están un poco más grandes, me refiero a que no eran unos adolescentes, pero cuando empezaron a originar esta banda, ¿no? Y ciertamente yo también apoyo a la segunda moción de por qué se llama ska, ¿no? Es creo que más el ritmo, aunque me da curiosidad porque resulta que los Scatalites, pues no sé de dónde sacaron su nombre, eso sí lo ignoro, pero curiosamente se llaman muy similar o más bien empezando con este ritmo, ¿no? Los Scatalites. Entonces, no sé si ellos sí pusieron también como esa moda, porque
inclusive a uno de los integrantes le ponían ese mote, ¿no? O sea, si tú buscas aparte de los integrantes, uno de ellos es, ahorita no recuerdo el nombre específico, pero haz de cuenta, el Kawa, Ska, Boogie, no sé. O sea, se ponían el nombre de Ska ya los integrantes, algo así como pasaba con los Ramones, ¿no? Pues ninguno era Ramón, pero era Pedro Ramón, ¿no? O todos se dominaban Ramón. Algo así también pasaba con ellos, entonces quizás sí fue, lo que es seguro que es con ellos se denominó, ¿no? Este nuevo género. Y eso quería agregar a esto que ya comentó el Cabo. Yo agrego en lo que bien dijo Cagua, el origen, pues ya se especificó la década, el país, la capital, Kingston de Jamaica, el tiempo, y yo quisiera agregar algo un poco más sobre lo que ya hemos tratado en otros temas, cómo bueno, sí, la tecnología o las cuestiones modifican la interpretación de la música, porque aquí en los 50, efectivamente el sound system era el sonidero, que de hecho vamos a hacer un programa sobre sonideros en México, sin duda, porque los sonideros en México llegaron un poco después. En Jamaica tenían estos sistemas, porque al ser una dependencia, o sea, eran una colonia británica, la tecnología del primer mundo, pues les llegaba más rápido, pues. Y a México, pues aún teniendo al gabacho, llegaban solamente por la cuestión de la fayuca, ¿no? Los discos y todo eso. Y esos sistemas, esos sonideros, se alimentaban solamente de productos hechos en Estados Unidos. Entonces, efectivamente, la música del jazz y del rhythm and blues era lo que escuchaban, porque eran los únicos discos que existían. Y entonces ahí vemos una vez que la implementación de la tecnología y hay un productor que empieza a trabajar sobre bandas locales y entonces empieza a hacer sellos discográficos propios. Y para esto, pues entonces ya empiezan a grabar las bandas que ya tocaban en Jamaica. Y es muy curioso porque ahí en donde empieza esta creatividad innata, ¿no? Y cómo se va transformando la música al ya tener su propia manera de grabar y de componer, que ya existía, pero pues obviamente se plasmaba solamente en vivo o en los lugares ahí, pero no quedaba registrado en un documento que sería un disco. Empiezan a hacer las fusiones de los ritmos afroamericanos con estos originarios caribeños que son el calipso y ¿cuál otro decíamos que era? El tempo, ¿cómo se llama? El otro ritmo de caribeño, el calipso y el ¿qué? Mento. El mento, ándale, ese. Que no los ubico, el calipso sí lo ubico. Al final de cuentas siguen siendo generalmente como los afroamericanos, ritmos con mucho, ¿cómo se llama? Con tambores y percusiones, pues, ¿no? Con ritmos muy ricos, pues, como todos son los caribeños. Y entonces hacen fusión de jazz y rhythm and blues y surge, pues, lo que sería en posterior el ska, ¿no? Unos ritmos que se enriquecieron estas percusiones con toda el área de metales, ¿no? Que al final, pues, hicieron toda esta conjunción. Y como les digo, es una cuestión que tenía que ver con eso, con que se empezaron, tenían como registrado elementos musicales provenientes de Estados Unidos, y una vez que tuvieron los elementos para poder desarrollar lo propio y dejarlo, y para que después se transmitiera a otros lados a través de esos mismos discos, fue que se creó este ritmo bueno, a mí me encanta pues el ska, ¿no? Y una parte de lo que también me encanta es, como dices Vic, la lírica, porque la lírica también nace efectivamente de un movimiento libertario. También las cuestiones sociales, igual
modifican en cuanto a la expresión de aquellos que en ese momento eran jóvenes, ¿no? Los Scatolites eran como, ¿qué será? Como 20 años, igual en la plena euforia sobre la expresión de la libertad, de la autonomía y de la independencia, ¿no? Que era, pues sí, quitarse el yugo de la colonia del Reino Unido. Cosa curiosa porque en la segunda oleada, quienes generan el movimiento y lo reviven, precisamente son los ingleses. Entonces, porque pues quedaron ahí como que una cuestión incluso hasta de admiración, pues, de decir, ah, pues qué bueno. Sí, como la contraparte que alguna vez escuché con Mago de Oz, cuando le grité, al ser españoles, el Guadaña no quiso tocar con ellos porque decía, pues cómo voy a tocar con unos españoles si esos güeyes nos conquistaron. Y el Mago de Oz expresaba como esta situación de ofrecer la disculpa, pues, de lo que pasó en la historia, pero que diciendo que nunca jamás dejáramos que volviera a existir un error como tal, ¿no? Y que fuéramos completamente... Algo así creo que pasó con la segunda oleada de los ingleses, respetando las líricas y los ritmos que surgieron de la ex colonia que tenían, y sí, las letras son, y se mantuvieron al final en la expresión de lo que veremos en posterior en América Latina y sobre todo en México, como sí, una música completamente juvenil y para el momento de la rebeldía y ser contestatario, que es de manera, incluso hasta biológica, el ser joven, ¿no? Entonces, nada más eso quería un tanto agregar. Yo quisiera agregar en la parte que mencionas de, digamos, en el desarrollo tecnológico, porque, sí, como mencionabas, el sound system estaba como que tenía un cierto auge, ¿no? Y parte de lo que es la historia, de que estaban, pues sí, casi casi dominados por los ingleses, era un movimiento muy fuerte, ¿no? Y que parte de su ideología musical, pues era, eso, ¿no? En cierta manera, hablar de la libertad y todo esto, pero que llegó un punto en el que, como dices, llegaron personas que se encargaron de abrir discografías, ¿no? Para estas personas que de cierta manera permitió el hecho de que ya se deslindaran de Reino Unido en los 60, principios de los 60, que se abrieran más posibilidades de crear disqueras. Entonces, se abrían disqueras, pero un poquito antecesor a eso, cuando traían música de Estados Unidos, se peleaban mucho por obtener, por ejemplo, los discos, ¿no? De música de estos géneros que ya mencionamos, que los utilizaban para digamos, estos bailes, por así decirlo, ¿no? Entonces, se peleaban por conseguir esa música y de cierta manera quien conseguía la música primero, lo que era más tendencia en Estados Unidos, tenía como que más prestigio y se prestaba más a que gente aprovechara esa música para poder crear cosas nuevas. Entonces, digamos que había una confrontación entre estos sound system, ¿no? En los diferentes lugares donde se hacía. Entonces, era curioso porque, digamos que el que tenía la música más reciente tenía la posibilidad de que hubiera, digamos, un movimiento más grande, ¿no? Para que hubiera más gente y la posibilidad de crear más música. Entonces, había un movimiento muy fuerte que ahorita voy a mencionar, que es una tribu urbana llamado los Root Boys, que de cierta manera en esos todavía no surgía esta parte, pero ya iniciaban como que esos conflictos sociales, ¿no? Donde había pues delincuencia y otras cosas. Entonces, en estos lugares donde se hacían los sound system, estos como tipo bailes, habían riñas donde querían tumbar a estos lugares con tal de que no tuvieran como ese auge en la música, ¿no? De lo que obtenían del extranjero. Entonces, había riñas y se disparaban, ¿no? Era como que esos conflictos, es como de, por ejemplo, igual aquí los sonideros, ¿no? Que a lo mejor dicen, no, pues está la changa y viene no sé cualquier otro sonidero, ¿no? Y echa balazos porque no quiere que tenga gente, ¿no? Y que se aproveche la música que está mezclando, cosas así.
había ese tipo de riñas. Entonces ahí es cuando empezaron como que esos problemas, esas banditas conflictivas. Entonces ya cuando surgió más o menos ya algo consolidado del ska, hubieron movimientos sociales más fuertes. Muchos migraron a otros países, como los mencionabas, a Reino Unido, en donde allá se hicieron también otro tipo de tribus urbanas, pero específicamente en Jamaica surgieron los Root Boys, ¿no? Que estas personas eran, digamos, parte de esos grupos conflictivos, ¿no? Que tenían influencias de lo que antes eran los gángsters, ¿no? Que era como, digamos, hablar de los narcos aquí en México, pero digamos allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces tomaban esa influencia gringa de lo que eran como los clásicos matones y se vestían de esa manera, ¿no? O sea, no tomaban de cierta manera la misma influencia e ideología, pero trataban como que de inspirarse, es como, no sé, aquí en México, por ejemplo, los clásicos que quieren ser narcos y pues nada más por ahí como que quieren robar, ¿no? Y pues realmente no lo son porque es un ambiente pues muy complicado, o sea, no cualquiera realmente termina siendo de ese ambiente, ¿no? Entonces, como que querían imitar esa parte conflictiva, entonces los Root Boys, digamos que surgieron parte de ese movimiento de conflicto, en que de cierta manera más adelante con la música y sus ideologías, trataron de como que darle un giro a esa parte negativa, que es la parte de la ideología de la igualdad, de la unión, del respeto y del antirracismo, que como ya habían migrado a Estados Unidos y a Reino Unido, eran muy discriminados, ¿no? Entonces empezó a surgir como que este movimiento ya más a favor de algo positivo, que más que nada salir adelante y no ser discriminados y dejar de lado, digamos, la violencia, ¿no? El clásico vandalismo. Entonces, parte de ese movimiento y surgió más, más consolidación en estos que eran los Root Boys, ¿no? Su vestimenta era característica, no era específicamente tan ligada a lo que eran los gangsters, pero sí una cierta influencia. Tenían vestimentas, por ejemplo, de pantalón negro, camisa blanca, tirantes y sombrero, ¿no? Y es curioso porque actualmente los que son, digamos, considerados Root Boys actual, son gente que de cierta manera tienen las posibilidades de vestirse bien, ¿no? Pero en ese entonces no eran así, o sea, eran de la clase pobre, ¿no? Entonces su vestimenta era muy vieja, o sea, eran sucios, ¿no? Porque eran los que estaban, digamos, discriminados, orillados de la sociedad. Entonces surgió también parte de, bueno, digamos que parte de la identidad de los Root Boys eran que era esa gente, ¿no? Apartada de la sociedad. Entonces, también buscaron como que esa identificación y parte de ahí la ideología de tener la igualdad y todo esto, ¿no? Entonces, sí es curioso cómo es que también se deslindan de esta parte de la delincuencia a pasar a algo más, más humano, por así decirlo, ¿no? Entonces, también parte de la ideología y de lo que marca la figura de estos Root Boys es la característica de la clásica bandera del ska, que no sé si la han visto, que es una bandera a cuadros, tipo como las de las carreras, ¿no? De la meta, parecido, que igual representa todo esto que mencioné, la igualdad, el respeto y todo esto, y que están en contra pues del racismo. Entonces, eso también representa esta bandera, ¿no? Que es muy clásica en muchas portadas igual de discos de ska, ¿no? Que son como que el clásico emblema del ska y también estos Root Boys, ¿no? Como que lo identificas de que si es el Root Boy, siguen el ska, ¿no? Y fue como que parte de ese movimiento urbano que surgió, que posteriormente ya cuando pasó este movimiento del ska a Reino Unido, surgieron otro tipo de tribus urbanas, ¿no? Como los skinhead, que eso era más que nada otro género musical, pero de cierta manera también surgió de ahí un movimiento muy parecido a ¿no? A los Root Boys. Sin embargo, esta característica era como que un poquito más agresiva, ¿no? Y digamos que más al estilo de los ingleses, ¿no? Pero sí, empezaron a surgir muchos movimientos. Digamos que los skinhead eran muy agresivos, eh,
digamos que era muy de querer deslindarse y marcar como que ese clasismo que existía, ¿no? Muy tipo a lo hippie, pero todo lo contrario, ¿no? En vez de paz era violencia, ¿no? Entonces los Root Boys pasaron de ser esa clásica banda de delincuentes a ser como que un movimiento más humano, y los Skinhead ya pasaron a ser los violentos, pero precisamente en Reino Unido. Entonces es un dato curioso de que hubo, digamos, un movimiento basado en este género musical. Sí, yo creo que, digo, por ahí en las investigaciones que hice les llaman olas, como ya mencionaba Pacheco, pero en lo personal yo creo que fue la evolución de los ritmos del ska, ya hablando más allá del origen y todo lo que hubo alrededor socialmente. Creo que la evolución de la música tuvo que ver mucho por esta parte que le llaman las olas del ska, ¿no? En donde quizá hasta hoy en día ha evolucionado bastante desde este origen de estas bandas que mencionábamos de Scatalites y todos los orígenes jamaiquinos, digámoslo. Creo que esto que menciona Kawa, el hecho de que hayan viajado a Reino Unido y que tengan influencias yo pienso, de la música de allá, si se ponen a pensar en los años 50, 60, hubo un montón de auge de música de Inglaterra, sobre todo de la parte de los géneros de rock. Y me parece que la gente de Jamaica que tuvo la posibilidad de estar en Reino Unido y regresar a su país tiene totalmente esa influencia y de poder haber hecho evolucionar el ritmo como tal. Entonces, eso está muy interesante porque yo tenía la oportunidad de escuchar estas bandas originarias, digámoslo así. Nada tiene que ver con el ska que se escucha actualmente, ¿no? O el que se genera actualmente. Y lo veo un poco más marcado en los ritmos, como decían, del reggae, que ya voy a meter con otro ritmo, pero quiero ponerlo como ejemplo. Lo que tocaba, y seguramente todos si no la mayoría de los desafinados podrá identificar a Bob Marley, que es, digamos, el más representativo de este género. La música que tenían o tocaba Bob Marley con su banda, los Wailers, no tenía ninguna parte de metales, es decir, trompetas, trombones, saxofones, etcétera. Y hoy en día el ska que se escucha y el reggae se parecen un montón porque metieron metales en todo, ¿no? Si escuchas una banda de reggae prácticamente es obligatorio que tenga metales. Entonces, algo así sucedió con el ska, como que empezó a evolucionar también a esa parte y lo que le llaman, por así decirlo, la tercera ola, me parece que es una evolución total de la música porque sigue teniendo ese ritmo que hablaban ya hace rato de la guitarra y el ska, ¿no? De estar haciendo ese punteo, rasgueo, pero ahora tienen un montón de instrumentos adicionales en los que siguen estando los metales, pero ahora yo lo siento como un ritmo mucho más activo, no sé cómo decirlo. Antes lo sentía como más meloso, como que podías menearte de un lado a otro y seguir el ritmo de ska. Yo hoy lo siento muy acelerado, ¿no? Muy de ritmo, muy de bailar, haciendo el slam, ¿no? Que, por cierto, creo que esta es una parte interesante, la parte de cómo se baila, ¿no? Antes pues era, como digo, muy rítmico, como que tenían una forma o un estilo de baile y al menos lo que conocimos después en México no tenía nada que ver, porque justo ya mencioné el slam, entonces en México creo que se convirtió en eso, ¿no? En hacer un ritmo más como si fuera de algo como rock, ¿no? O algo así. Entonces, eso empezó con esa tercera ola que se llama, estos ritmos de ska en México,
Y no sé si pasemos justo a esa parte, ¿no? De que ahora cómo se convirtió ese ska en la parte de Latinoamérica, porque curiosamente Jamaica es del continente americano, sin embargo se distingue porque la conquista con ellos fue Inglaterra, entonces ellos hablan inglés y tienen una idiosincrasia distinta porque a Latinoamérica como tal, es decir, los hablantes que hablamos español, entonces sí es algo distinto y no sé si quieran pasar ya como esa parte y si sepan que, por ejemplo, quiénes son los pioneros de tocar ska aquí en México, si sepan. Yo antes quería hablar, fíjate cómo pasa que las cuestiones sociológicas influyen en el desarrollo y la creación de nuevos ritmos y todo eso, pero también en este caso las cuestiones eh, climáticas, pues, o sea, el entorno, porque se decía que, y sí, efectivamente, Jamaica es es Caribe, es muchísimo calor, entonces la interpretación de estos ritmos tan acelerados, pues era un desgaste muy fuerte pues sí, para los ejecutantes, todos. Entonces se vuelve un poco más, fíjate, si era es más melodioso, pues, ¿no? Entonces, en la transformación del reggae, y creo que a partir de esa transformación, la gente o la mayoría de la gente conoce a Jamaica no por el ska, es decir, tú dices Jamaica y le preguntas a la mayoría de la gente con qué género lo relacionas y seguramente te va a decir que el reggae. Y pasa esto, como decía Kawa, que yo también pensaba que el reggae era madre del ska y no al revés, precisamente por eso mismo, de que tú relacionas a Jamaica con el reggae, no con el ska, siendo que fue al revés. Y esa transformación hizo eso que decíamos, que cuando llega a Latinoamérica, llega más por Madness que por los Catalites, sin duda. Entonces, todos los músicos de ska de referencia traen a los grupos ingleses como referencia musical y no tanto a los originarios jamaiquinos. Pero ahí sí, eso estamos hablando ya de la década de los 90, una década en donde a mí, en lo particular, tengo, según yo, mi teoría, que por qué es que pega tanto el ska en Latinoamérica. Y eso son cuestiones sociológicas. ¿Por qué? Porque el rock ya con esta caricatura de rock que fue el rock en tu idioma, un rock descafeinado, en donde ya no se expresaba esta rebeldía, ya no había letras o música, en los barrios bajos siempre ha existido, pero en general no existe esta expresión de los jóvenes hacia, hacia letras, lírica y música, potencia y energía en contra de un sistema y el ska lo traía completito y pleno. Entonces, en los años 90, a partir de lo que sería, pues sí, el gran, esto que pasó de la irrupción en el neoliberalismo de los 90, 94, la insurrección armada del ejército zapatista, las letras y las líricas se fueron otra vez a la cuestión de la rebeldía y contra el sistema, y el rock ya no lo tenía porque ya estaba completamente dominado por el mercado, y los únicos que estaban tocando de manera independiente y tomaron la bandera de la nueva música jóvenes en ese momento era el ska. Y entonces yo creo que esa para mí es la explicación, y no solo México, en América Latina en general, porque somos hermanos, pues, del mismo dolor, ¿no? Entonces, yo creo que por eso Argentina, Chile, todas esas empezaron a tener bandas que eran, además el ritmo es poderosísimo, pero es completamente, o sea, te transporta una energía
que es completamente juvenil, ¿no? La forma de bailar también, pues el ambiente de lo que sería el slam es completamente energía y eso fue lo que la juventud atrapó y empezaron a surgir por todos lados bandas de ska en los años 90 y creo que eso ya lo vivieron ustedes también. Bueno, Cagua no tanto, pero tú sí, Vic, ya lo alcanzaste viste pues nacer en México el movimiento ska, que también iba a la par que en América Latina, a reserva de los auténticos decadentes y los fabulosos Cadillacs, que son mayores que estos jóvenes que ahora son la bandera del ska, eran mayores ellos y son sus maestros, pero bueno, la mayoría de los que ahora están completamente consolidados son en los años 90. Sí, que justo ya mencionaste estas bandas, ¿no? En Latinoamérica, sobre todo los auténticos decadentes, no sé, no los identifico tanto, pero a los fabulosos Cadillacs sí. Este ritmo de ska, como se escuchaba en Jamaica, como se generaba en Jamaica, ese mismo ritmo lo tenían y fueron evolucionando con los años. Empezaron a buscar estos ritmos mucho más rápidos, con mucho más potencia, ya no tan rítmicos, tan melódicos, pero en sus orígenes los fabulosos Cadillacs sí tocaban ska muy parecido al jamaiquino, ¿no? Y como dices, en Latinoamérica y en México, pues empezó esta ola, ¿no? Justo en los años 90. A mí me tocó bastante, eh, tantos grupos de ska que surgieron, muchísimos, era como la boga en esa época. Más que el rock, creo yo, había mucho ska y surgieron un montón de bandas en México y en Latinoamérica. Entonces, y eran la bandera de mucho tiempo de los jóvenes en esa época, porque inclusive en algún otro programa, creo que en la primera temporada hablábamos de las tribus urbanas, y aquí en México surgió a lo que le llamábamos los escatos, ¿no? Un poco lo que hablábamos del surgimiento del ska, ¿no? No se denomina muy bien el hecho de que, por ejemplo, la música ska tuviera que ver con los escatos que se hicieron aquí en México, porque aparte la vestimenta pues no era como un rude boy, ¿no? Más bien eran como los skates que eran de Estados Unidos, en donde patinaban y demás, y esa mezcla de palabras yo creo que es lo que hizo que alguien dijera, ah, pues suena igual, ska, skate, pues entonces somos lo mismo, ¿no? Entonces empezaron a vestir un poco de esa manera como digamos, los skates, es decir, los patinadores, y escuchaban esa música. Entonces, a mí me tocó al menos esa ola y esa tribu urbana de los escatos, aunque todavía existía, y recuerdo muy bien a una ex compañera de escuela que siempre se molestaba esa parte de cómo se vestían y demás, porque ella sí iba en la ola de Rude Boy y utilizaba esta vestimenta, decía es que el origen era esto, ¿no? Y no los escatos, y ciertamente tenía razón, sin embargo, pues la juventud retomó esa parte, ¿no? Entonces, como que se vestían de una forma distinta, tenían una ideología diferente, pero escuchaban ska, ¿no? Entonces, es curioso lo que menciona, ¿no? De que el reggae es el que más se identifica quizá en la gente a Jamaica. Sin embargo, el ska fue el origen de ello. Y lo que recalco también que estos dos géneros, tanto el reggae como el ska que estamos hablando ahora, se mantienen actuales. Y me refiero a que siguen surgiendo bandas que están con estos géneros, porque hay géneros adicionales y ya mencionaron ustedes de dónde vino, esta parte del sound system se sigue haciendo, pero no es tan popular quizá a nivel mundial. Pero el reggae yo creo que inclusive el reggae es mucho más popular a nivel mundial que el mismo ska. ¿Por qué? Porque yo veo el reggae en Inglaterra, lo veo en Estados Unidos y
que tiene mayor auge. Este grupo de Wailers sigue existiendo, da giras en Estados Unidos y en Inglaterra. Y el ska está un poco más del lado de Latinoamérica, creo yo, es mi percepción, ¿no? Entonces, se quedó más como de nuestro lado, y creo que las bandas más populares hoy en día, las headliners y demás, de los festivales en Hispanoamérica, pues siguen siendo de este tipo, de ska, ¿no? Que tienen esa, al menos la influencia, yo no sé si totalmente tocan ska, pero al menos la influencia la tenían, y originariamente así surgieron. Y pongo el ejemplo de Maldita Vecindad, de Panteón Rococó, de los Fabulosos Cadillacs, de los Auténticos Decadentes. Hoy en día son los headliners de los festivales, ¿no? Y eso, digamos que demuestra justo este éxito que tuvieron y que siguen teniendo, ¿no? Hasta yo creo que sigue siendo actual ese género del ska. Y como dice Pacheco, en lo personal, la verdad es que también me gusta mucho el ritmo como tal, y el género lo disfruto bastante, porque aparte me tocó, ¿no? Como ese surgimiento. Y conozco muchas bandas que ya no tuvieron quizá este éxito de estas últimas que acabo de mencionar, pero que son muy buenas, son bastante buenas bandas. Y están como que en el mood, y estar un poco en el underground también un poco, pero ahí siguen tocando, ¿no? Y al menos los festivales que hacen de ska son bastante, digamos, activos, aunque no sean tan populares hoy en día, ¿no? Sí, a mí me tocó un poco diferente. O sea, sí, de cierta manera sí me tocó, como que todavía tener como que esos toquecitos, esas salpicadas, ¿no? Del ska, que estaba en este movimiento fuerte de rebeldía y de querer expresarse, tipo como Panteón Rococó. Yo desde las primeras, de hecho, de las primeras bandas musicales que realmente las adopté, como de que, yo escucho esta banda, no solo por el hecho de que, pues es música y la escucho porque ahí está, ¿no? Sino de que yo, adopté música, digo, estos los conozco, yo decido escucharlos, fue precisamente el ska y Panteón Rococó, son de los que más recuerdo. Y claro, desde que era más chico yo tenía como que esa concepción de esta banda, que era más como ese tipo de movimiento, ¿no? No solo el hecho de ser como que música como para bailar y ya, ¿no? Sino que tenía como que un trasfondo ahí fuerte. Entonces, también quiero aportar un poquito del motivo por el cual también estas bandas tenían como que esa ideología de ese movimiento, porque nacieron bueno, el género del ska también nació a la par de los punk. Entonces como que también se empaparon de esos hermanos musicales para estos movimientos fuertes que ya tenían, y de ahí también surgieron movimientos del ska, tanto musical como de estos movimientos sociales como tribus, que son más agresivas, ¿no? Que de cierta manera se deslindaron de los Root Boys, como ya había mencionado, y que son un poquito más agresivas, ¿no? Y que también hay bandas muy, muy parecidas, ¿no? Que por ejemplo, la secta core, ¿no? Que mezcla, por ejemplo, ritmos ya de ska, pero también un poco más rudos, como el rock o incluso casi metal, ¿no? Y hay otros tipos de géneros muy parecidos, ¿no? Bueno, más bien bandas a estos géneros, ¿no? Pero sí me tocó un poquito de eso, pero ya después ya fueron un poquito ya más bandas más, más relajadas, más de otro tipo de temas, más relajantes, y otros más fresones, ¿no? Yo ya soy de escuchar de las bandas típicas como los Caligaris, los Auténticos Decadentes, otro tipo de bandas parecidas como Tomo como Rey, los Cachiporros, ese tipo de bandas que sí tienen como que una mezcla de ska, pero de repente mezclan, por ejemplo, la cumbia y otras cosas, ¿no? Y son como que temáticas más romanticonas y cosas así, que hay mucha gente que es como que más fiel a un poquito más el origen de, digamos, el ska mexicano, por así decirlo. Como que los tiene un poquito separados, así como, no, tú no eres ska, para allá, ¿no? Mucha gente está peleado con esos grupos, pero pues a mí me tocó un poquito más este ambiente, ¿no? Sí me tocó un poquito de todo, ¿no? Y al final de cuentas, pues disfruto de la música. O sea, yo no estoy peleado con ningún estilo musical ni nada,
Pero pues sí, o sea, mi tiempo fue como que un poquito diferente, ¿no? Y pues sí, de cierta manera no me marcó a mí, ¿no? Este movimiento como tal, como decía aquí el Big, ¿no? De que a lo mejor él sí estaba como que influenciado de esto que eran los skatos, el skate, todo eso, y que escuchaban el ska. Yo de cierta manera pues sí llegué a escuchar el ska en ese entonces, pero no era como de que, yo me identifico como esto o algo así, ¿no? Fue ya más después como otros géneros que ya he mencionado en otros programas, que es el rock y el metal, ¿no? Pero al final de cuentas, pues son géneros que, bueno, bandas y géneros que a mí me gustan, me encantan, y pues no sé cuál es la experiencia ahí del Pacheco ahora que nos cuente él. Él sí ya tendrá otro tipo de experiencias, el ska dinosaurico, yo creo. No, de hecho, creo que Rocco y La Maldita Vecindad es un lustro mayor que yo, entonces, pero casi vamos a la par, pues, el nacimiento, yo creo que la primer banda, que tocó ska, no propiamente como ska, pero con el ritmo, muy prendido, es Pachuco, por ejemplo, ¿no? De La Maldita Vecindad. De hecho, pues todas las bandas posteriores hacen ícono y referencia a La Maldita Vecindad como, como los maestros, ¿no? De ellos mismos. Porque, bueno, y también hay una, por ejemplo, Botellita de Jerez tenía unas rolas en ska también. Entonces, estos grupos que son de la era cuaternaria, como dice Caguas, son los originales, no propiamente como ska, por ejemplo, Maldita era un grupo de fusión, entonces, pero tenía rolas así. Y ya propiamente como ska, yo escuché antes que Rococó, escuché a la Nana Pancha en un cassette, en una grabación en cassette, y es de lo que platicaba la otra vez, de estas cuestiones que no se te olvidan por el impacto que te da el escuchar esa música. El mismo impacto que me causó escuchar Seek and Destroy de Metallica por primera vez en el 82, 83, como a un año después del lanzamiento del disco de Metallica, escucharlo era una sorpresa, pues, y esas sorpresas nunca se me olvidan, igual con Ana Pancha. Con Rococó, el demo A la izquierda de la tierra, era escucharlo una vez y otra vez. Me podía pasar toda la noche escuchando el disco, porque era impresionante y a la fecha, ¿eh? A la fecha yo lo pongo y me sigue causando la misma situación. No sé si se acuerdan, creo que sí fuiste, ¿no, Vic? Cuando fuimos a ver a La Maldita Vecindad al Palacio de los Deportes. No fue que Ujú. fuimos, que ya en ese tiempo que fuimos ya era una banda consolidada, es más, ya estaba Rococó y todos, y ya esa casi como de salida, pues, ¿no? Y aún así, el slam que se hizo con Solín, por ejemplo, era el slam que se hacía cuando yo todavía bailaba, ¿no? Cuando me metí al slam completamente, pues que a los 18 años, cabrón, ya estaba tocando La Maldita Vecindad. Y mi último slam pues, fue con Panteón Rococó. Yo ya tenía como 28 años y ellos apenas estaban empezando. Entonces, ver el progreso de estos jóvenes músicos, desde la primera vez que los escuché, que me impactaron y me quedé prendado de las líricas y de la potencia y el poder de la música, hasta ahora es una gran satisfacción, pues, porque tienen muchísima calidad. ¿No? Y no solo eso, congruentes con el entorno, a la filosofía propia pues, del ska, de sus orígenes, de la cuestión contestataria, sin dejar de cantar al desamor también. Hay pero es muy curioso cuántas desamor, pero con potencia festiva, pues, ¿no? O sea, no es me apuñalo y me corto. No, es una decir, bueno, pues es parte del cotorreo, sí duele y todo, pero pues también es, vamos para adelante, ¿no? Entonces, yo encontré esa música cuando, como les digo, cuando el rock estaba completamente descafeinado y ya hablaba puro amor y desamor y las bandas empezaban a tocar covers y Alex ya salía en Televisa y su domadora ya había hecho de lo que era el tri anterior
a un producto que se acoplaba al mercado y ya sacaba rolas ya no de abuso de autoridad como el Tri de los 70s, de los 80s, sino La triste canción de amor, que sigue siendo una buena rola y todo, pero ya era otro concepto y otra situación. Y no solo eso, el ska ya lo escuchabas en la esquina de la casa, pues había grupos, empezaron, como decíamos, había grupos que salían como como hongos, pues. Yo creo que de Nesa los únicos que se han mantenido a partir de ese tiempo es la Sonora Escandalera. Siguen tocando, son a la par de Rococó, creo que incluso están un poco más veteranos estos chavos, que ahora ya son rucanroleros, o escarrucanroleros, pero bueno, esos son los que empezaron a llevar el género. Y la otra cuestión es que también tenía que ver con que los espacios se empezaron a abrir y entonces ya había lugares en donde podían hacer completos masivos. Eso también dio un cambio porque en el rock urbano sí existían, pero era esta cuestión de que siempre había un desmadre, había problema, entonces impedían los masivos a tal grado de los escatos que tenían como esta cuestión de la cultura y de la filosofía del colectivismo y de la paz y todo eso. Entonces, podía haber grandes masivos y no había tanto problema como antes en los rock and rolleros, ¿no? Y empezaron a hacer bastantes conciertos, ¿eh? Y yo creo que a partir como dices, Vic, de que empezaron a hacer los grupos principales de los grandes masivos, incluso comerciales, este, sigue pasando. Rococó tocaba para 20 personas, 25, 50 personas. Y ahora sus conciertos son de 100,000 gente, 150,000 personas. Y muy chido. O sea, a mí me encanta el género, me encanta su evolución y me encanta en dónde está. Pues bueno, eso yo creo que de todos los géneros pienso que es el completamente consolidado y no fue moda, no, ni es moda aún. Es una filosofía, es una cuestión que a los jóvenes les sigue pasando con sus variantes, como yo me acuerdo que decías, Cagua, de la secta Corca, en su momento, ska core no existía, eran los únicos que tocaban y tuvieron muchos problemas porque no podían tocar en el ska porque era un Exacto. ritmo diferente, güey. Y no podían tocar en el rock ni en el metal porque también es un ritmo diferente. Pero esa potencia que tienen, cabrón, a mí me encanta. O sea, igual, yo creo que, y ahora ya hay Ocho Calacas, hay un chorro de grupos de escacor, y es más, hacen conciertos ahora solo y exclusivamente de escacor. Lamentablemente no aguanto en el 10% del concierto porque ya me quiero ir. Pero está muy chingón, cabrón. Sí me late. Que pongan asientos, ¿no? Ándale, exacto. Pues mira, yo quiero apuntar dos cosas. Uno regresando un poquito a esta parte de cuando se empezó el ska en México, creo que se empezó desde mucho antes. Sin embargo, esta época de los 90 fue el surgimiento. Y ahorita quiero repuntar esto que mencionaba Pacheco de los masivos, pero antes, en años anteriores, ya habían hecho ejercicios algunos grupos tocando ska en México. Sin embargo, yo creo que no tuvo el seguimiento de parte de la audiencia como para que tuviera un surgimiento. En lugar de ello, existió la parte del rock and roll. ¿Por qué? Porque hacían el mismo ejercicio que el rock and roll en México. El rock and roll en México lo único que hicieron fue traducir muchas canciones que existían en Estados Unidos, ¿no? En Inglaterra, eso es lo que hacían. Y en el ska era lo mismo. Traducían las canciones de Jamaica y lo que podrían haber estado en Estados Unidos e Inglaterra, y sucedía lo mismo que el rock and roll. Sin embargo, pues es bien difícil encontrar registro de qué bandas y demás, porque no, o sea, no tuvo éxito, pero desde los años, yo creo que 60, 70 ya había intentos de eso, ¿no? Sin embargo, fue hasta los años 90 y creo que un punto importante fue esa parte de que
en la década de los 70, al menos en México, pues estaba casi prohibido, y ya lo habíamos hablado, ¿no? En México hacer un concierto de rock o algo que involucrara, que pusiera a los jóvenes a juntarse, ¿no? Pero después en los años finales de los 80s, o en los 80s empezó el rock, y en los 90s el auge de que hacían muchos eventos, pero muchísimos eventos masivos. Creo que fue la causa de que el ska se volviera un poco más popular. Yo recuerdo que había mucho movimiento, al menos en la Ciudad de México, con el EZLN, ¿no? Que en México es un movimiento del ejército zapatista, se hacen llamar, ¿no? En uno de los estados aquí en México, que es Chiapas, que eran revolucionarios o siguen siendo revolucionarios, y me acuerdo que apoyaban mucho a ese movimiento, ¿no? Los conciertos masivos que se hacían en baldíos, aquí en Magdalena, Michuca, o inclusive en Ciudad Universitaria, se hacían masivos, casi de a gratis, ¿no? Lo único que te pedían era llevar una bolsa de víveres, ¿no? Y que con eso entrabas a los conciertos, y la mayoría de esos conciertos eran puros grupos de ska. Entonces, también esa posibilidad, y programas pasados, ¿no? De cómo le hacías para irte a un concierto. Pues si no tenías varo, ibas a esos, ¿no? Te comprabas una bolsa de frijoles, de arroz, y te ibas a esos conciertos, y eran muy buenos aparte, o sea, no tenían, por supuesto, la infraestructura de brindar un buen sonido, o un espectáculo de luces impresionante, pero el performance de la banda y la energía que tenían en el escenario transformaba a la gente como audiencia. Yo me acuerdo que esos conciertos no solo era brincar y no solo era el slam, aventaban cosas, incendiaban cosas, o sea, era una total locura esos conciertos, pero era parte justo de que no existía esa apertura, ¿no? A que los jóvenes tuvieran este tipo de eventos, y creo que fue parte clave de que el ska se volviera un poco más popular entre la gente, y de ahí que surgieran muchas bandas. Y a mí también me gustaban mucho Sectacore, ya mencionaste a Nana Pancha, estaba La Matatena, y ciertamente todas estas bandas fueron anteriores al Panteón, es decir, Panteón era abridor de estas bandas. Sin embargo, la evolución musical que ha tenido también tiene que ver en que hoy en día sea una de las bandas más populares, inclusive no a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional. Y también quiero mencionar a los de Abajo, que también hacían conciertos en Europa, y que en México no fueron tan conocidos, o bueno, son conocidos, pero no tan populares. Pero hay bandas de ska en México que se hacían giras internacionales, o sea, a ese nivel. Y quizá aquí no las reconocemos del todo, ¿no? Pero sí, quería repuntar esa parte de los conciertos, que creo que fue un punto clave para el ska. Algo que también quiero mencionar es la cuestión de lo difícil que es mantener una banda de ska. Porque si bien existe estrambóticos que son 4 y generan ska, con el teclado, la real banda de ska tiene una sección de metales que son solamente, que son trombón, trompeta, saxofón, mínimo 3 elementos, que generalmente son 4. Y son 8 integrantes mínimo. Y es muy complicado mantener una banda de ska en ese nivel. Cuando hablábamos en el programa de por qué se separan las bandas, faltó comentar a Salón Victoria, por ejemplo, que al final pues se hacen 2, ¿no? Los Victorios y el Salón Victoria, precisamente por esto, porque son muchos músicos, incluso da como para hacer 2 bandas, ya nomás integran otros. Pero eso también es una característica del grupo. Y como músicos, yo creo, canijo, que es muy complicado porque vivir y la industria de la música es muy complicada. Viven de conciertos, sí,
pero la verdad es que son músicos que muy pocos están dedicados al 100%. La gran mayoría de estos músicos tienen un trabajo, ensayan y se presentan. Y ya la cuestión de la venta de discos y eso, sabemos que ya no es regalía en utilidad, ni siquiera en YouTube. Entonces, como músicos, el interpretar ska, yo estoy pensando en, por ejemplo, Escape de España, ¿no? Que tiene conciertos todo el año, cabrón, y se llenan, tiene forma internacional, pues ellos viven de ser completamente sus rolas contestatarias, pueden vivir en la industria de la música a través de sus conciertos. Pero de ahí para el Rococó lo mismo, porque tienen, es más, Rococó ni siquiera está como en una cuestión netamente comercial, es una cuestión de, se presenta en los, tiene muchos conciertos que los pagan los ayuntamientos. Por ejemplo, en esa, vinieron, fueron como 2 veces gratis, y porque paga el ayuntamiento su, entonces están llenos de conciertos de ese tipo. Pero de ahí para abajo, los músicos y los grupos de ska, yo estoy pensando en la Sonora Escandalera, por ejemplo, ha tenido giras internacionales, pero en esa toca de repente, de vez en cuando, y no viven sus músicos de la Sonora Escandalera, a pesar de que es muy exitosa y es reconocida en el mundo del ska. Entonces, la verdad es que como músicos en ellos es muy complicado, pero al final es como decir, bueno, pues este es mi género, esto es lo que me prende, lo que me gusta, y pues respeto pues para esa gente, ¿no? Que a pesar de todo, pues no se va a tocar, o a lo mejor sí, algunos se van a tocar a los 15 años, ¿no? En una música de banda, ¿cómo se llama? De música de versátil, ¿no? Por ejemplo, los trompetistas, todos los metales, seguramente tocan los sábados, rolas en los 15 años ¿cómo se llama? De los grupos tropicales, ¿no? Y ya cuando hay oportunidad, pues se avientan el slam en el ska. Pero pues sí, eso mencionar un tanto como ejecutor de la música de ska. Y no solo lo difícil es formar un grupo y mantenerse, sino bailar el ska, ¿no? Porque ya a estas alturas las rodillas ya no aguantan. ¿Han Y, visto alguna vez bailar al Pinocho, que es el vocalista de los Estrambóticos? bueno, eso es un remedio de baile, pero bueno, ese Es que cuate a mí tenía me dos da pies mucha izquierdos risa. desde cuando yo lo vi tocar en el 93 en la N Aragón, y decía, ese güey que está como deforme, mejor que no baile, que nada más que toque. Y luego un ritmo tan prendido como el Peter Punk, Ajá. verlo bailar el Peter Punk era muy, ¿qué ese güey qué A mí pedo? me da mucha risa. Si desafinados ahí, busquen un video de los estrambóticos en vivo y vean bailar al Pinocho, se van a divertir un rato. Y si me está escuchando, si llega a escuchar el Pinocho algún día esto, Pues yo no es creo que por eso le personal. pusieron Pinocho, porque bailaba como títeres. Es probable, no sé la historia, pero es No, probable. bueno, la cuestión de la nariz es el punto, ¿no? Pero sí podría ser un títere, pero con los hilos cortados, güey, o chuecos. Porque sí. Y creo que, digo, ahora hemos hablado mucho y porque vivimos en Latinoamérica y demás, en Hispanoamérica, pero el ska no se limita a eso, ¿no? O sea, el ska es a nivel internacional y para muestra en México se volvió muy popular una banda japonesa que es la Tokyo Ska Paradise Orchestra, que también viene mucho a México a tocar su ska, pero son japoneses, banda nacida en Tokio y ya tiene un rato, o sea, desde por ahí de los 80s existe la banda, pero creo que en los 2000 fue las primeras veces que vinieron para acá y hay en Japón varias bandas de ska también y que les encanta también ese género, que por el ritmo, nosotros lo vemos el ska un poco más de forma de ritmos latinos, ¿no? Sin embargo, el origen del ska sabemos que no es así como tal, o sea, no es tan latino, más eran más ritmos como africanos o más de ese estilo. Y en todos los países pues han adaptado el ritmo también
fusionado con los ritmos que tienen en cada región. Y entonces el ska pues sí vive no solamente en Latinoamérica, es muy característico con los ritmos latinos, pero existe en varios lugares más. Y también hay muchas bandas de ska que me gustan en Estados Unidos. No son tan famosas como algunos grupos de pop o de rock, pero son bastante buenas y también han venido acá a México. Sobre todo estos festivales del Vive Latino o festivales de ska que hacen, vienen a tocar también y son bastante buenas. Entonces, el ska realmente vive en muchos lugares, en muchas regiones del mundo y creo que en cada una adaptan como ritmos regionales a este ritmo de ska también y salen muy buenas fusiones, creo yo. Pues sí, yo lo único que agradezco es, pues sí, como tal la música, el ska, que es completa una fiesta, y el agua, ¿no? Que mencionaba, de Jamaica, es muy buena, por supuesto. Entonces, estoy Ya, agradecido por esas dos grandes cosas que el mencionábamos. agua de Jamaica y el ska, exactamente. La dorchata y tamarindo también es buena. No las dejemos a un lado. Pero bueno, creo que ya nada más para ir cerrando este programa del ska, espero que los desafinados les interese esta parte de los géneros. Creo que es interesante el poder ver de dónde vienen, qué origen tienen, por qué existen esas bandas y no nada más llegar y escucharlas y nada más, ¿no? Quizá un poco de historia y de estos orígenes. Espero que les haya gustado este programa y estaremos quizá indagando en algunos otros géneros para que podamos revisar, ¿no? De qué se trata o por qué se originan y cómo han llegado sobre todo a nuestro país, ¿no? Que es lo que también vivimos de este lado. Entonces, ahí está el ska. Escríbanos qué más les gustaría que charláramos de este lado, es decir, de qué otros géneros. Y mientras nosotros seguimos indagando en esto de la música. Entonces, pues no sé, ¿qué quieren agregar más, Pacheco, Cagua? Digan unas recomendaciones también, desafinados, tanto nosotros en el programa y los que nos escuchen, que nos den propuestas así de que, pues yo conozco tal banda o X cosa, o, no sé, también hay que tener como que ese feedback, ¿no? De comunicación para que nos digan qué opinan de los temas y si conocen alguna banda o algo así, qué opinan, ¿no? Pues no sé si quieren opinar de alguna banda que Yo, digan, bueno, no esta me gusta mucho. sé, a mí me gusta una banda estadounidense que se llama Safe Ferries. Safe Ferries es banda gringa de ska. Se me hizo bastante curioso cómo adaptaron el ska y fusionaron con algunos otros ritmos. Quien no los conozca, yo creo que los podrían ubicar si les gusta el cine. Esta película que hizo el Ledger, el famoso Guasón, ¿no? Que después falleció al hacer la película, bueno, no al hacer la película, hizo la película de Batman, y se hizo muy famoso ese Guasón antes de que saliera la última película de Guasón, porque ya creo que desbancó después a Ledger. Pero menciono a este actor porque este mismo actor hizo una película que se llama 10 cosas que odio de ti o algo así, me parece. Y en esa película sale mucho la música de esta banda Safe Ferries, inclusive hasta tocan al final, ¿no? En la película, entonces esa banda me gustó bastante, también he tenido la oportunidad de verlos en vivo y toda una experiencia verlos, esta banda Safe Ferries, nada más dato curioso, pues la vocal es mujer también, entonces eso también está padre, que sea mujer Sí, la vocal. yo también quiero hacer una recomendación de la generación de la banda que dices, Vic, porque salieron en los primeros compilados de ska. Se llama Soul Mocosos. Tiene incluso la rola en sí. Six Ferries también salió en el primer compilado de ska, en donde venían, incluso ahí anexaron a Madness,
pero sí se ven. Y muchos otros que ya no existen, grupos que ya no existen. Yo creo que más bien sería como rescatar esos primeros compilados, ahí en donde venían las portadas sobre la bandera que dice Escagua, pues esos son de que hace que 25 años, yo creo, 20 años esos compilados fácilmente. Están en YouTube, entonces pues échale ahí un ojo y verán, independientemente de las bandas en sí, pues todo lo que surgió a partir de la época cuando Rococó y todos estos que ahora son los grandes músicos mexicanos estaban empezando. Entonces, también esa es la recomendación. Yo recomiendo una banda que es de Viena, Austria. Se llama Ruskaya. Se diría como Ruskaja, bueno, así Se se escribe. diría si lo leyeras como tal. Es Ruskaja, Ruskaya. Ellos son de Austria y tocan muy bien. Ellos tienen como que muy sonidos así, pareciera que estás escuchando a los rusos ahí bailando y clásico baile, así de pum, 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 ¿no? Cruzando los brazos acá así con tu sombrero largote y cosas así. Son muy buenos. Recomiendo la canción de Energía, es muy buena. Tiene muchas canciones muy buenas, también como que obviamente por ser ska tiene esas mezclas del Caribe y todo esto. Muy buenos ellos, es mi recomendación. Creo que no mencionamos mucho a Madness, o sea, sí lo mencionamos, pero porque se volvió también como muy popular una de sus canciones, ¿no? Y que inclusive lo utilizaban mucho las bandas latinoamericanas, esa canción como un himno del ska, ¿no? Que es One Step Beyond, Ujú. Sí. que muchas, la he escuchado con muchas, pero literalmente muchas bandas que hacen el cover de esa canción y como es como un himno, ni siquiera, bueno, Madness pues son británicos, ¿no? Son de Inglaterra, tienen esta influencia que ya hablamos al principio, ¿no? De que se fueron de Jamaica y allá generaron este nuevo ritmo de ska, pero justo eso es lo que quería mencionar a Madness. Y hay una banda también aquí que a mí me gusta bastante y tengo alguna anécdota con ellos. Bueno, más que anécdota, sí es una anécdota, pero digamos que cuando iba a estos festivales del Vive Latino, pues ciertamente dejaban al último las bandas como pues, más populares, ¿no? Sin embargo, en algunos años dejaron a este colectivo norte que era muy común que quedara siempre al final, como por este show de luces y cuestiones de que tenían que hacer un juego de luces bastante pues, atractivo para lo que hacen. Curiosamente, en los festivales de Vive Latino me tocó como 2 veces, si no mal recuerdo, al menos una vez a ver una banda venezolana de ska. Déjenme recuerdo el nombre, pero tocan una canción que se llama El Clon, ¿no? A Desorden Público. Desorden Público, es correcto. Desorden Público, muy buenos para tocar el ska. Y cuando acababa Nortec en el Vive Latino, toda la gente se iba, porque aparte ya era noche, no era tan fácil regresarse ya sin transporte público y demás, pero se iba y quedaba yo así al frente a ver a Desorden Público y disfrutaba muchísimo verlos porque aparte de que me gusta su música, pues tenía como la factibilidad de estar en un gran escenario, pero hasta el frente ya sin tanta gente y disfrutaba bastante. Entonces también Desorden Público se me hace una bastante buena banda de ska. Sí, es una muy buena banda y siento que aquí en México no la siguen tanto. Y Es sí, yo igual correcto. la considero una muy buena banda. Recomiendo la canción de Molotov Love de ellos, muy buena, muy ponchada, muy movida. Y también si les interesa ir a un concierto más específico de puras bandas de ska, está sí, en actividad actualmente el Festival de Skafest. Skatex
¿no? Que Azcatex. en Texcoco es muy específico, ¿no? De puro ska. Bueno, ni tanto, de repente ahí incluyen alguna que otra banda de otro género, pero es más de puras bandas de este género, ¿no? Entonces les recomiendo que también, si les interesa mucho, pues pueden ir a este festival, ¿no? En Texcoco. Pero ¿sabes qué pasa con Desorden Público, Vic? Que yo supongo que no han de estar completamente conectados, más allá de que pues estuvieron en el Vive Latino, pero más allá de eso, no están conectados como en la industria, pues, porque cuando vienen se presentan en el Foro Alicia, por ejemplo, o sea, son como más Ujú. alternativos, no son de los grandes masivos, pero sí tienen una gran calidad, algo así, alguna cuestión han de tener en cuanto a la representación o su representanza, algo así porque sí tienen mucha calidad, pero no están en las, digamos que en giras permanentes, o si vienen, se presentan en el Foro Alicia, o cuestiones más, de subterráneas. Yo creo que mantienen ese perfil, tal vez. Sí, es probable, realmente, se me hace curioso que sí vengan acá a México, como que cuando vienen incluso no tienen tanta propaganda y demás, pero sí, Sí, sí pueden seguirlos, está buena esa banda. Y hay está bien. muchísimas, Sí, a mí ya, lo que quería decirles, lo que me encantó, es el saludo de la hiedra para charlas desafinadas. próximamente lo vamos a Próximamente, subir y vamos a hacer ahí un match en un programa órale, va. Sí, sí, dedicado a la música en la lucha libre. Entonces, si así les es. interesa la lucha libre, va a estar bueno y les compartimos Perdón, pero es que los... como me enamoré, pues por eso. Ya subiremos ese video de la hiedra de la lucha libre en México, aquí de la Entonces triple no A. sea la Pimpinela o algo así. No, 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 no. Ese es del Chespiro Referee. Por También cierto, bienvenidos. Ajá. por cierto, también, pues hay que tocar una rola de ska, ¿no? ¿O qué? Estaría buenísimo, lo único que nos faltan son los Pues que se metales. ponga Fabián a ensayar en el teclado, como lo hace Una de los estrambótico. estrambóticos, es correcto. La de más cerveza para la cabeza. Ándale, Ándale, esa no me Ándale, lleva. es esa. buena O hay esa. una canción igual de escape que se llama Mis Colegas, es igual no lleva. También, esa no lleva, sí, cierto, tienes razón. Puede Y ser, si no invitamos a alguien, pues ya nos echamos pues una nada sí, más. órale, está bueno. Vientos. Pues listo, muchas gracias por acompañarnos en este programa, dedicado al ska, y estaremos en los próximos programas hablando de más temas en estas charlas desafinadas. Como siempre, recordarles que estamos en las redes sociales, sobre todo en Facebook como Charlas Desafinadas, en YouTube y en las plataformas de streaming. Entonces síganos en cualquier plataforma que sea de su gusto y ahí seguiremos echándonos estas pláticas. Así que sigan a Charlas Afinadas, vivan la música, que es nuestra recomendación, cualquiera que ustedes escuchen, y esperemos poder abarcar lo más que se pueda en la música, que es lo que nos encanta a nosotros. Entonces, cuídense mucho, vivan la música y estaremos nos viendo y escuchándonos en el próximo programa de Charlas Desafinadas. Así que por el momento nos vamos pero regresaremos. Cuídense mucho. Bye. Bye.